Soy Mauricio Flores y en este video vamos a ver cómo hacer que los comparendos en cobro coactivo los quiten, los eliminen, o sea, ya no los tengan que pagar. Ya vimos en otro video que los comparendos normalmente, ya sea por guarda de tránsito o fotomultas, prescriben a los 3 años si no les hacen cobro coactivo. Y si les hacen cobro coactivo, ya también vimos por qué después de 3 años ese cobro coactivo también prescribe y lo tienen que quitar. Pero vamos a ver en detalle cómo hacer que efectivamente los organismos de tránsito respeten esa norma y quiten esos comparendos que ya están muy viejos, así estén en cobro coactivo. Entonces tenemos que los comparendos, según el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, prescriben a los 3 años y si no les han hecho cobro coactivo los tienen que quitar. Y según el artículo 818 del Estatuto Tributario, si ese comparendo ya está en cobro coactivo, se empiezan a contar otra vez 3 años para que definitivamente terminen de prescribir. Entonces aquí la clave es la fecha del cobro coactivo, que es lo mismo que mandamiento de pago. Para que lo entiendan más o menos, un cobro coactivo simplemente es un documento que emite el organismo de tránsito donde dicen que van a empezar a embargar salarios, cuentas bancarias, van a empezar a perseguir los bienes de esa persona que es deudora. Pero resulta que ese mandamiento de pago o cobro coactivo lo deben notificar según el artículo 826 del Estatuto Tributario. Entonces, para solicitar la prescripción de comparendos en cobro coactivo, cuya fecha de cobro coactivo tenga más de 3 años, pues tenemos que mirar cuál es la fecha del cobro coactivo. Entonces uno pensaría normalmente que uno se mete al CIMIT, mete el número de la cédula, después ahí mira cuál es la fecha de comparendo y al lado dice cobro coactivo, hace uno clic donde dice cobro coactivo, hace digamos una ventana nueva y ahí aparece supuestamente la fecha de cobro coactivo. Pero por experiencia he visto que esa fecha de cobro coactivo que aparece en el CIMIT no siempre o más bien casi nunca corresponde a la realidad. De hecho hay muchos datos en el CIMIT que no corresponden a la realidad de los procesos. Entonces, ¿cómo hacer para saber realmente cuál es la verdadera fecha del cobro coactivo? O sea, cuándo realmente inició el cobro coactivo, para saber a partir de cuándo se empiezan a contar los 3 años y cuándo terminaría el término de prescripción para poder solicitar que quiten ese cobro coactivo. Pues muy sencillo, en un derecho de petición ustedes deben solicitar algo que se llama mandamiento de pago, pero no solamente eso. Además de solicitar mediante derecho de petición copia del mandamiento de pago, deben solicitar también copia de la notificación del mandamiento de pago. ¿Por qué? El mandamiento de pago o el cobro coactivo simplemente es un documento que el tránsito hace. Entonces, por experiencia he visto que muchas veces los organismos de tránsito falsifican ese documento, realmente ponen una fecha que a ellos les conviene más. Dicen, digamos que para un comparendo del año 2012, cuyo cobro coactivo en realidad lo hicieron en el año 2013, pues pasarían 3 años luego del 2013 y el 2015 prescribiría. Pero ellos cogen un comparendo del 2012, le cambian la fecha a ese mandamiento de pago para poner una fecha de cobro coactivo de mandamiento de pago del año 2015 para ya decir que el cobro coactivo prescribe en el año 2018. Entonces, para evitar esos fraudes por parte de los organismos de tránsito, lo que deben hacer también es solicitar copia del intento de notificación del mandamiento de pago. Porque resulta que el artículo 826 del Estatuto Tributario dice que esos mandamientos de pago o cobros coactivos los deben notificar. Aunque el tema de la notificación del mandamiento de pago no voy a entrar mucho en detalle en eso, pero por lo menos deben pedir copia de la guía de envío de la empresa de mensajería que envió el mandamiento de pago para ver efectivamente en qué fecha intentaron notificar el mandamiento de pago. Porque es probable que el organismo de tránsito falsifique una vez el mandamiento de pago y le cambie una fecha porque muy fácilmente lo puede hacer. Pero ya es muy difícil que el organismo de tránsito también falsifique una guía de envío de una empresa de mensajería y falsifique pues todo el proceso y modifique todas las fechas para decir que un mandamiento de pago corresponde a una fecha que no es. Y recuerden, esos son documentos públicos. Según el artículo 74 de la Constitución, todas las personas tenemos derecho a acceder a esos documentos de carácter público. No se los pueden negar. Entonces usted manda la petición, un derecho de petición, solicitando la prescripción, solicitando copia del mandamiento de pago y copia de la notificación del mandamiento de pago, esperan 15 días hábiles
Y si no les han respondido en 15 días hábiles, no se trata de ponerse a esperar indefinidamente 1, 2 meses, 3 meses, a ver si el organismo de tránsito le da la gana de responder y de mandar los documentos. De ninguna manera, si en 15 días hábiles no les han dado respuesta al derecho de petición y no les han mandado los documentos que solicitaron, deben inmediatamente poner tutela por no respuesta al derecho de petición. Esa tutela la pueden bajar de mi página web www.fotomultas.net en la pestaña formatos. Una vez que ustedes pongan esa tutela, esperan 10 días hábiles y el juzgado va a ordenar que el organismo de tránsito responda y les envíe esos documentos que ustedes solicitaron. Ya una vez teniendo esos documentos, ustedes van a poder tener la certeza realmente de cuál es la fecha del mandamiento de pago. Entonces, una vez tengan la fecha del mandamiento de pago, cuentan 3 años hacia el futuro o hacia adelante. Así que tenemos que para los comparendos, por decir algo, del año 2012, y después de pedir el mandamiento de pago, vemos que ese mandamiento de pago, cobro coactivo, es del año 2014, contamos 3 años hacia adelante y vemos que entonces en el año 2017 ese, digamos, comparendo prescribiría y lo tienen que quitar. Pero si por ejemplo vemos que para un comparendo del año 2012, por allá en el año 2015, o sea ya para casi cumplir los 3 años, inicia el cobro coactivo o mandamiento de pago, y vemos que la fecha de ese mandamiento de pago es del año 2015, se contarían 3 años hacia el futuro, o sea que en el año 2018 es que realmente ese comparendo prescribiría. Entonces por regla general tenemos que ya comparendos que sean demasiado viejos, que en todo caso tengan más de 6 años de la fecha de comparendo, en todos los casos prescribiría. Porque si miramos algo, si un comparendo es, por ejemplo, el año 2010, el organismo de tránsito tiene 3 años para iniciar el cobro coactivo, so pena de que eso prescriba. O sea que por allá digamos que en el año 2013 inician el cobro coactivo ya casi para cumplirse los 3 años. Y entonces ese cobro coactivo se le cuentan otros 3 años. Tendríamos que ese comparendo prescribiría en el año 2016. Entonces si estamos en el 2017 y hay un comparendo del año 2010, por regla general eso ya prescribió y lo tienen que quitar. Y en esos casos para comparendos tan viejos que tengan más de 6 años, ni siquiera habría necesidad de pedir copia del mandamiento de pago. No habría necesidad porque ya por el tiempo siempre daría. Entonces una vez tengan el mandamiento de pago y copia de la notificación del mandamiento de pago, entonces ustedes ya pueden proceder a solicitar la prescripción de ese comparendo, invocando en el derecho de petición el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 818 del Estatuto Tributario. Si el organismo de tránsito le responde que no es procedente aplicar la prescripción, pueden recurrir a la tutela. Entonces en ese caso se pone una tutela por violación al debido proceso y principio de legalidad, o sea, violación al artículo 29 de la Constitución Política. El tema de la tutela pues también es un poco complejo, eso lo explicaré tal vez en otro video, pero incluso si pierden la tutela pueden recurrir luego a la impugnación de esa tutela. O sea, si la pierden en 3 días hábiles, ustedes pueden solicitar impugnar, o sea, que le vuelvan a revisar ese caso para que ya un juez de mayor jerarquía vuelva y revise el caso y dé un fallo, ya sea a favor o en contra, pero que dé otro fallo. Y yendo más allá, hasta se podría poner queja en la Procuraduría, acción de cumplimiento, entre otros recursos legales. Pero bueno, esto es una guía más o menos general de cómo hacer que un comparendo en cobro coactivo que ya prescribió lo quiten de manera efectiva. Muchas personas creen que esto no es posible, que esto no es verdad, pero ingresen a mi sitio web www.fotomultas.net en la pestaña testimonios y verán más de 100 casos ganados, bueno, no solamente de comparendos por guarda de tránsito, sino también por fotodetecciones. Y no se trata de que el organismo de tránsito quiera o no quiera, o le dé la gana o no le dé la gana de aplicar las normas existentes. Por obligación ellos las tienen que hacer cumplir. De lo peor que ustedes pueden hacer es ni siquiera hacer el intento de defenderse. Por lo menos hagan el intento de defenderse, ya si algo pues no les funciona me pueden contactar. Recuerden que me pueden llamar desde cualquier parte de Colombia al 305-241-4604, al 437-3488. Síganme en mis redes sociales por Instagram, por Twitter. Si estás viendo este video por Facebook, dale me gusta. Si estás viendo este video por YouTube, suscríbete a mi canal en un botón rojo que está por aquí abajo. Si crees que este video le puede servir a alguien, compártelo en tus redes sociales con tus amigos. Y eso es todo. Hasta la próxima.